aquí en el caso de arriba son redes frontoparietales, como ellas la conectividad que hay entre ellas puede, bueno, en este caso creo que es capaz como de diferenciarte entre niños y niñas. Si me equivoco, pues saben. Pero aún más interesante es este otro estudio, que viendo la conectividad, o sea, talamo-cortical, o sea, puedes en un año, los mismos objetos longitudinal, puedes como más o menos ver una asociación en su respuesta a una tarea de memoria de trabajo. O sea, con una medida fisiológica podemos ver una conducta que ocurrirá en el futuro. Es como... O llegar, bueno, sí. O espionaje. Bueno, nosotros estudiamos unos individuos muy interesantes y que son los adolescentes. Y bueno, generalmente no llegan ni al bueno, es complicado estudiarlos porque hay muchos factores y, o sea, no todos llegan a la vez a la adolescencia, otros les tarda mucho que se les vaya. Pero pues no por eso nos vamos a rendir. En concreto, lo que nosotros nos centramos, bueno, esta es como mi propuesta para doctorado, es ver ya funciones cognitivas muy complejas, como por ejemplo son las funciones ejecutivas, planeación, inhibición, toma de decisiones. También, bueno, aquí no puse, pero también las evaluamos y ya son como tareas también complejas como son el lenguaje, la inteligencia y otras más. Y bueno, lo que se ha visto más o menos en los estudios previos es que, bueno, los adolescentes por lo general, en cuanto a desempeño, en estas tareas de memoria de trabajo, control inhibitorio, más o menos por promedio, es muy parecido su desempeño al de los adultos. El problema es su variabilidad, tiene una variabilidad, está muy por encima. Y pues, bueno, el control inhibitorio. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es sacar modelar una red cerebral que se llama conectoma, y a partir de esta ver correlatos cognitivos. Y no se olviden del conectoma. Ahorita, bueno, voy a hablar de una cosa muy concreta. Bueno, aquí, pero están aquí los dos hemisferios. Bueno, porque mi tesis se basa en las simetrías cerebrales, que se me olvidó. Entonces, ¿por qué quisimos estudiar asimetrías cerebrales? Porque tenemos los hemisferios y más o menos sí que hay cierta como asimetría estructural. Hay zonas, por ejemplo, aquí posteriores y anteriores, que son un poquito más grandes de un lado del otro, pero en cambio la funcionalidad de ambos hemisferios es radicalmente distinta. O sea, por lo general, prácticamente la mayor parte de la población, independientemente de que sea zurdo, solemos tener lateralizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Entonces saben muy bien por qué. Y por ejemplo, no solo se ha visto en humanos, también hay un estudio muy bueno. Fernando Nottebohm, no sé si lo conocen. Él estudiaba canarios, bueno, él es famoso por la neurogénesis. Pero él vio en uno de sus experimentos que los canarios, solo el macho habla. Si tú lesionas como más o menos los artículos que conectan como estas dos áreas cerebrales, las frontales y parietales, lo que podría ser como Broca-Wernicke, e incluso en los canarios, si los lesionas en el hemisferio izquierdo, dejan de cantar. En cambio, si los lesionas en el hemisferio derecho, no, como que esta diferenciación funcional ya viene posiblemente, o sea, evolutivamente ya viene mucho antes. Y bueno, ahorita me va a salir un poquito de la historia, porque esto también es muy relevante en las asimetrías cerebrales. Bueno, este es un pueblo que se llama Casbo, que está, bueno, mi abuela nació como a 2 kilómetros de aquí. Es un pueblito de 70 habitantes ahorita, estaba despoblando. Y había aquí españoles, ¿no? No es una atrás, ¿no? Es muy famoso. No. Ahorita veremos por qué. Bueno, Garnat es famoso por dos cosas. Sí, bueno, también esta es una de Garnat. De Garnat es el tipo de uva, ¿no? Bueno,
cuando el castillo, después de las guerras de los Santos y todo eso, se empezó a utilizar para rituales de brujería, por eso es bastante famoso Trasmoz. Esa es la tía Casca. Y como que fue muy influyente para la época, ¿no? Se crearon muchas leyendas. Y este escritor es Gustavo Adolfo Bécquer. Él se enfermó, bueno, él era poeta, se enfermó de sífilis y de bronquitis, y se vino a curar allá en Monterrey porque corre un aire que está como muy limpio, y entonces fue a curarse y se empezó a ganar. Bueno, o sea, sus historias están influidas por las leyendas, ¿no? De ahí de Trasmoz y de Moncayo y de la tía Casca, que es esa voz. Y bueno, también esto es por lo que era famoso Trasmoz, pero en el siglo XX, o sea, Trasmoz, pues, pasaron cosas increíbles, ¿no? O sea, que cambiaron pues la conducta de los seres humanos. Una persona de Trasmoz inventó la fregona, el secador. Y antes te tenías que bajar y limpiar. Es un monumento. O sea, es increíble. Y no solo eso, también ocurrió una cosa también muy impactante. Este es Julio Iglesias, papá, y Julio Iglesias, hijo. En los años 80, el grupo terrorista ETA secuestró al papá de Julio Iglesias y lo secuestró y los mantuvieron en este pueblo durante 2 meses ahí en el pueblo. Después de este evento tan bueno, al final sí que le rescataron. Después de este evento, Julio Iglesias, hijo, se llevó a toda su familia a Miami, y así es como España perdió a toda la familia. Ahora, ¿y por qué quería hablar de Trasmoz? ¿Qué tiene que ver con mi historia? Bueno, en realidad no mucho, pero Trasmoz tiene un castillo. Bueno, hay un lo que quería decir de los castillos, no sé si bueno, en Europa está lleno de castillos porque en medievales estaban siempre dando de palos. No sé, ¿han estado alguna vez en un castillo? Sí. O sea, tiene como unas almenas. En las almenas, donde hay como unas ventanillas muy pequeñas, que es para que se esté tirando con la ballesta o con los arcos. Siempre, no sé si se han fijado, están estas como en escaleras de caracol muy estrechas, pero siempre vas por la izquierda. Siempre vas por la izquierda. Porque el hecho es de que por lo general, en aquellos tiempos, si se suponía que el castillo había caído y te iban a subir a matar, te iban a subir por la izquierda. Entonces te iba a atacar a alguien que iba a ser diestro. Porque también en estos tiempos el zurdo te castigaban desde pequeño. Entonces ibas a tener una ventaja competitiva cuando te iban a atacar, el defenderte con la mano derecha. Y eso es lo impresionante, ¿no? Como las simetrías que vienen incluso desde los Canarios hasta nosotros son capaces de moldear lo que es una arquitectura, ¿no? O sea, una cognición y una cosa que en realidad está en nuestro cerebro se ve plasmado en muchas de las cosas de la estación. Y bueno, y volvamos a las redes cerebrales. Entonces lo que nosotros hicimos, tomamos para nuestros sujetos participantes, agarramos como un mapa de regiones cerebrales, pero lo que queríamos buscar es como un estado óptimo para luego jugar con eso. Entonces lo que intentamos buscar es que nuestra red cumpliera satisfacer esta condición que se llaman las redes de libre escala, que son muy parecidas a las que comenzaste a ver de pequeño mundo. Se caracterizan porque este es el número de nodos y la probabilidad de que se conecten a muchos nodos. Se caracterizan porque hay un número de nodos muy muy pequeño que tienen una alta conectividad. En cambio el resto de nodos tienen una conectividad baja. Y estos nodos se llaman como los hubs o puertos, y son muy importantes porque aquí sería como los puertos, ¿no? Como el aeropuerto de Dallas, el de Nueva York. O sea, con que des un par de pasos, un par de viajes, más o menos llegas ahí. Y muchas redes biológicas, incluso redes sociales, siguen esta propiedad, porque en realidad
no necesitas tener un gran costo de conexiones, solamente unos pequeños nodos, y es muy fácil de llegar al resto del destino. ¿Sí quedó claro? Ajá, sí, bueno, normalmente no me explico muy bien. Ajá, entonces lo que nosotros, este es el promedio es una matriz de correlación de la señal temporal de nuestras regiones cerebrales. Es una matriz simétrica de cómo que tanto se conecta el cerebro con otras áreas, con regiones frontales, paralímbicas o occipitales. Entonces encontramos, pasándole un algoritmo que se utiliza en matrices de conectividad, vimos que más o menos, dándole un corte de correlación del punto 35, es como mejor se satisface esta propiedad, y es con la que empezamos a trabajar. Entonces el siguiente paso que hicimos con esta matriz total fue dividirla en dos hemisferios. Ajá. Estos son los dos hemisferios de la muestra. Aquí se ve ya hace una representación con más sentido de lo que estoy hablando. La misma información que hay aquí arriba está aquí abajo. Estamos aquí los nodos, que serían los ejes, y qué tan gordito es su conexión. Representaría también el color. Cuanto más cerca al rojo, más bonita es esa conexión. Y entonces hicimos análisis topológico. Por ejemplo, aquí se puede ver, o sea, podemos analizar topológicamente lo que sería el camino mínimo de unos entre otros. Y bueno, la eficiencia es el inverso del camino mínimo, es con lo que también trabajamos. Bueno, trabajamos con la conectividad así global. O sea, por ejemplo, este nodo está conectado a varios nodos, eso también lo tuvimos en cuenta, a cuántos está conectado. Y también tuvimos en cuenta, pues, no solo a cuántos, sino cómo. Y ya por último, sí. Estos son el resultado de maestría. Los colores rojos quieren decir, es una representación de la edad sobre un cerebro, o sea, no tiene lateralidad, es como estamos pintando las dos cosas, que tanto se va hacia el hemisferio derecho, hacia el hemisferio izquierdo. Los colores más amarillos quieren decir que esas áreas, con la edad, aumenta su conectividad en el hemisferio derecho. Y colores más fríos quiere decir que con la edad, en niños adolescentes, se va más hacia el hemisferio izquierdo. Y lo que vimos, las dos únicas áreas que son significativamente, siguen una pendiente más allá de, bueno, que tiene una pendiente significativa, son el giro supramarginal, que es sería este es el giro supramarginal, y aquí es el giro orbitofrontal, lo cual pues sí que tiene bastante sentido porque son áreas, las frontales y parietales. Bueno, frontales son las de adelante, las que no son así neurogriegos, y parietales son las que están más o menos por aquí, antes de lo posterior. Son las que también terminan antes de desarrollarse en la adolescencia, entonces como que más o menos es coherente lo que vimos. Y por último ya, aquí solo están los datos de los niños. Estos niños también fueron evaluados cuando eran adolescentes. Los hemos evaluado, pero todavía no hemos codificado en sus pruebas. Entonces, antes de entrar al resonador, se les pasó unas pruebas, igual que las que comentó Saray, les pasamos unas pruebas neuropsicológicas, tanto de percepción, de lenguaje, lectura, etcétera, etcétera. Entonces lo que vimos es que viendo la eficiencia local es una medida de los caminos mismos que vimos, lo inverso, que la eficiencia local de estas regiones correlaciona con el desempeño fuera del resonador, lo cual es bastante significativo. Además son áreas, aquí está el giro frontal inferior, bueno, la parte triangularis es parte del área de Broca. El cíngulo posterior y el cíngulo anterior son redes, bueno, son regiones muy importantes asociadas a redes atencionales. Y el cuneus también es, más o menos también está, aunque es parte de regiones visuales, también está muy relacionada con, pues bueno, pues con el precunio y todo lo que es el defomo. Y lo curioso es que además son redes atencionales, pero estamos viendo que correlacionan con con desempeño en cosas de lenguaje. O sea, en realidad lo que estamos viendo es, o sea, que la atención es un papel fundamental, y eso lo podemos ver dentro del resonador y ver que fuera también eso se cumple.
Y bueno, en realidad lo que se ve es que cuando la simetría se va hacia el hemisferio derecho, en estos niños, que es lo que se ve en la parte de abajo, se vería la simetría. O sea, positivo es el hemisferio derecho, negativo el hemisferio izquierdo, y aquí están los puntajes de 0 a 100. Más o menos se ve esa trayectoria, que más o menos cuando la eficiencia en estas regiones supera la del otro hemisferio, eso es un indicativo de pues, del desempeño cognitivo. Y ahorita pues que estudiemos los adolescentes y terminemos de evaluarle y luego continuar si podemos en el doctorado, pues ver qué tan robusto es y ver si incluso podemos predecir, o sea, a años vista, pues los mismos hallazgos. Y bueno, ahorita ya más en concreto de lo que es pragmática, donde habla. Bueno, pues igual con CEROS, pues trabajamos con la misma muestra, hicimos algunos otros análisis sobre conectividad funcional, pero lo que yo ahora quiero presentar es el proyecto que yo me estoy planteando para continuar trabajando, ya dirigido a entender la comprensión del lenguaje pragmático en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Entonces, la pregunta que estoy planteando es ¿qué redes funcionales podrían estar involucradas en la comprensión del lenguaje pragmático en adolescentes, hispanohablantes en este caso? Por lo tanto, vamos a... Bueno, componente pragmático del el lenguaje, pues tiene varios componentes. Ay, perdón, me voy a regresar como al maternal de la lingüística. ¿Cómo lo estoy? Sí. Componente pragmático del lenguaje. Y bueno, es como la función comunicativa e implica entender no solo lo que la persona quiere decir, el hablante quiere decir con las palabras, sino lo que quiere decir utilizando estas mismas palabras, pero es su intención. Entonces, por ejemplo, en esta caricaturita le están preguntando el chavo o la chava si le falta mucho, pero esta pregunta no necesariamente es lo que quieres saber, no pueden ser mil cosas, pueden haber muchas intenciones en esta frase. Los otros componentes en la adquisición del lenguaje sería fonológico, que tiene que ver con los sonidos del habla, comprensión y producción de los sonidos del habla. El semántico, que tiene que ver con entender los significados de las palabras y los significados también de las combinaciones de palabras. Y el gramatical, que tiene que ver con la sintaxis y la morfología. Que la sintaxis, pues cómo ordenas las palabras dentro de una oración para decir algo, que con otro orden podrías decir otra cosa distinta. Y la morfología, que son los signos que te indican número, género, tiempo, etc. Entonces, para aprender como el lenguaje tendrías que adquirir todos estos componentes, pero además también está el pragmático. El lenguaje figurado sería un aspecto del lenguaje pragmático. Entonces, es un fenómeno lingüístico en el que una expresión se utiliza para comunicar un significado distinto al literal. Y dentro del lenguaje figurado estarían las metáforas, los proverbios, los refranes, las ironías, las metonimias. Dentro de estas, dentro de la metáfora podemos encontrar frases hechas, que las frases hechas serían una unidad fraseológica que esto involucra, o sea, es más de una palabra, tienen una cierta cohesión, que esta cohesión también está determinada por el uso. Y son metafóricas porque utilizan este mecanismo, que la metáfora es un tipo de analogía, no todas las analogías son metáforas, pero aquí pongo que es un desplazamiento de la metáfora, de significado de los términos, con una finalidad estética que es como una definición más como literaria de la metáfora, pero no, a un rato voy a hablar un poco más sobre eso. Dentro de las frases hechas, metafóricas, encontraríamos las locuciones. Aquí solo pongo ejemplos, como colocaciones, serían como decir hice una visita relámpago, locuciones, que sería, por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos, y refranes, que conocemos mucho refranes, este es uno muy común.
Bueno, ok, nada más. Las colocaciones serían lexemas solidarios, que los lexemas son como una unidad mínima con significado léxico referencial, que es como una unidad que te refiere a quien la escucha, a una idea sobre algo. Están determinados por su uso, tienen un grado de fijación diverso, que el grado de fijación es como, tú puedes decir, me importa un pepino, me importa un comino, me importa un soberano cacahuate, y sabes que está diciendo como, me importa muy poco. Son familiares para los hablantes y tienen un uso como un fragmento prefabricado, y entonces pueden estar compuestos de estas formas: un sustantivo más un adjetivo, como en hambre canina; un sustantivo más un sustantivo, como en visita relámpago; un verbo más un sustantivo, como en correr un rumor. Las locuciones son unidades fraseológicas que no constituyen un enunciado completo, pero que se utilizan dentro de una oración. Lo que dice abajo es lo mismo un sintagma, que son como un grupo de palabras que tienen un núcleo de significado. Y entonces, por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos, tú dices que algo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Algunas características que podrían, como de forma, que pueden definir un poco a las locuciones, serían aliteración, como en levantar la liebre, que eso es algo como no, bueno, yo no lo escucho mucho aquí en México, ¿no? Pero bueno, la aliteración simplemente es como esta asociación de sonidos, en este caso el fonema. Y levantar la liebre es como, no quiero levantar la liebre al respecto de este tema, no quiero llamar la atención al respecto de este tema. La similicadencia, como el corriente y moliente, que tampoco lo utilizamos mucho aquí, que para nosotros sería como el común y corriente, pero corriente y moliente, bueno, quiero decir como esta terminación común que tienen, parecida a la rima. Y la disposición rítmica, como en acralicando, es algo muy cerrado, también se refiere como algo muy cerrado. Y bueno, también los refranes son proverbios populares anónimos que presentan formas pareados y presentan rasgos prosódicos como aliteración y rima, que tienen que ver con la función mnemotécnica y estabilizadora. Entonces aquí hay algunos refranes que tienen como rima: agua que más debe beber, déjala correr, y la ocasión es el Este es un modelo para en el desarrollo de la comprensión del lenguaje pragmático. Estas autoras proponen 5 fases para la comprensión. En primer lugar, se tiene que dar, estas fases se pueden sobrelapar. Una elaboración del significado. Quien está adquiriendo como el componente pragmático del lenguaje, primero tiene que entender el significado de las palabras como tal, que sería lo literal. Luego, entender que una frase, cuando da a entender otra cosa, eso no es un error, sino que es la intención. Luego, que esta intención se puede comunicar a través de distintas formas, como la forma literal, pero también a través de la metáfora, a través de la ironía. Después puede producir frases, utilizando el lenguaje pragmático, y la quinta fase sería cuando ya tiene utilización plena del lenguaje figurado. Pero según este modelo, la cuarta y la quinta fase se darían ya en etapas tardías del desarrollo, como en la adolescencia, incluso en la adultez. Y bueno, sobre las metáforas hay algunas teorías. En este caso, la metáfora es como la expresión lingüística en que una determinada entidad se presenta, se describe o se clasifica a través de la referencia a otra entidad de una categoría distinta. Y a mí me costó un poco de trabajo entender cuál era el centro de la diferencia entre esta otra, que es la de Lakoff, que son que las metáforas son fundamentalmente fenómenos del pensamiento y la razón, y que explican realidades abstractas o conceptos abstractos, proyectando rasgos de elementos que sí conocemos y que son como más tangibles, que podemos percibir concretamente. Entonces este sería el origen del fenómeno metafórico, que operaría en el ámbito de la conceptualización más que del lenguaje. Creo que esa es la gran diferencia, que en la primera estás como hablando de significados o desplazamientos de significados, y aquí estás hablando de una conceptualización. Y bueno, esta
teoría también ha sido complementada con planteamientos como la teoría o el modelo de construcción de Turner. Este es un estudio realizado en Chile sobre la comprensión de las frases hechas metafóricas en niños y adolescentes. No estamos metiendo nada aquí, bueno, estos no hicieron nada del cerebro, simplemente si en determinada edad se comprenden mejor las frases hechas metafóricas. Entonces son 984 participantes entre 5 y 13 años de edad. Hicieron grupos de edad sugeridos por otro estudio que decían que estos pueden ser relevantes para comprender cómo la diferencia. Pues está el de 5 a 7, el de 8 a 9, el de 10 a 11 y el de 12 a 14. Y vieron que sí, que hay a mayor edad, pues una mejor comprensión de las frases hechas metafóricas. Y bueno, esto fue significativo, las diferencias fueron significativas. Y bueno, ellos concluyen que la edad y los procesos vinculados con el desarrollo etario en la edad escolar determinan el nivel de comprensión de la frase hecha metafóricamente. Pero entonces, o sea, si con la edad hay una mejor comprensión, pero ¿qué procesos están ahí, no? Entonces sería, por ejemplo, bueno, ellos dicen que podría ser la competencia figurativa, porque esta competencia figurativa pues está dada por el desarrollo del pensamiento analógico y por el aumento también del conocimiento de la realidad, que puede ser tanto conceptos, palabras, ideas, no sé. Pero también lo que vieron aquí es que pues en los primeros 3 grupos hay un aumento, todos son significativos, pero hay un aumento mayor. Pero con respecto al tercer y cuarto grupo, el aumento es menor. Entonces, ellos dicen que en los primeros 3 grupos está pasando el desarrollo de la lectoescritura y que tal vez esto podría ser algo que explique la comprensión de las frases hechas metafóricas. Otras cosas que vieron fue que había mayor dificultad, bueno, de fácil a difícil, los niños podían entender mejor las colocaciones con esta de hambre canina. Después los refranes eran más fáciles de entender para ellos que las locuciones. Y también que había consistencia, quiere decir que los que eran buenos para entender algún tipo de frase hecha también eran buenos para entender los demás tipos. Entre colocaciones y locuciones era la consistencia más moderada, entre locuciones y refranes moderada, y entre colocaciones y refranes también había consistencia, pero es más baja. Ellos se sorprendieron porque decían que los refranes podían ser como más difíciles de entender, porque son como más amplios. Pero lo que dicen es que tal vez la familiaridad que tengas con las frases podría ser algo que explique que sean más fáciles que las locuciones, o también su nivel de analizabilidad sintáctica, o la mayor opacidad o transparencia semántica de la misma, que la opacidad se refiere como al hecho de que a través de los componentes de la locución, en este caso, puedas dar con lo que te quiere decir, como por ejemplo cuando dices dormirse en los laureles, si des por cada frase puedes entender a lo que se refiere, pero si tú dices dar lata, no es tan fácil a través de sus componentes individuales entender. Bueno, eso fueron nada más la comprensión de las frases hechas metafóricas. Este es un metaanálisis de 23 estudios de imagen, es resonancia funcional, pero en tarea. Son activaciones. La mayoría fue, bueno, hay un estudio de PET, que es tomografía por emisión de positrones. Los demás son resonancia magnética. Son diseños por bloques y también relación de los eventos. Y lo que vieron son áreas de activación en contrastes de las metáforas con respecto al lenguaje literal, frases literales, las locuciones, también las azules, con respecto a frases literales. Las partes moradas se refiere a aquellas áreas de activación que coincidieron
en activación entre las metáforas y las locuciones, que las metáforas aquí las entendieron como A es B. Por ejemplo, el amor es un viaje. Y también vieron las activaciones respecto de la ironía y el sarcasmo. Pero ahorita no me voy a centrar en mi sarcasmo, nada más en bueno, en metáforas había mayores activaciones en metáfora que en frases literales en áreas del hemisferio izquierdo. Y aquí había como dos teorías, que la primera es teoría de codificación semántica, que ellos decían como que lo que se esperaba es que las metáforas tuvieran mayores activaciones en el hemisferio derecho, porque hace como asociaciones semánticas más lejanas. Y no sale así. Entonces, y que bueno, que en el izquierdo tendrían que haber, como es más analítico, las relaciones semánticas tienen que ser como más cercanas, pero no salió así. Fueron más activaciones lateralizadas hacia el lado izquierdo. Y bueno, y hay otra, que es la hipótesis de la relevancia gradual de Giora. Y ella lo que dice es que cuando una metáfora se convencionaliza, entonces ya no hay como ese mecanismo de entender la metáfora, sino que simplemente pues como que la entenderías como un lenguaje literal, lo entiendes como tal. Entonces, los resultados salieron lateralizados y sobre todo en áreas que estarían comprendidas dentro de la red frontotemporal izquierda, y ellos dicen que probablemente esto refleja un mayor esfuerzo de integración semántica de las metáforas en comparación con las frases literarias. Bueno, lo que yo estoy intentando es ver como el desempeño en la comprensión nada más del lenguaje pragmático, en este caso solo de frases hechas metafóricas, y entonces tendría que diseñar y validar reactivos, porque hay muchas pruebas para evaluar la comprensión del lenguaje pragmático, pero muchas no son en español y así, entonces tendríamos que hacer eso, y luego aplicarlo en una muestra transversal, hacer adquisición de datos por resonancia magnética funcional en estado de reposo, y lo que pretendería es ver redes mediante análisis de componentes independientes, y luego hacer regresión lineal para identificar qué redes correlacionan con una mejor comprensión de las frases hechas metafóricas y cuál es el efecto de la edad lineal. Aquí hay varias pruebas, algunas pruebas que evalúan el lenguaje pragmático. Y entonces, bueno, hay diferentes métodos, algunas son mediante una conversación, algunos son inventarios. Estas pruebas son en niños, pero en otro idioma, en inglés. Entonces, bueno, esto es lo que hemos buscado para ver qué podemos utilizar de ellas. Lo que encontré es el instrumento que se utilizó en el primer estudio que referí, que es chileno, o sea, que está en español. CENIMIR, Instrumento de Medición de Incidencias Lingüísticas, que según ellos dicen que es un software interactivo compuesto de 54 ítems, que mediría en 4 dimensiones relacionadas a la comprensión del lenguaje no literal, como actos de habla, ironías, frases hechas metafóricas, que serían las que me interesarían más, y presuposiciones. La forma de que se presenta esta prueba son diálogos entre personajes animados, en los que el niño observa como testigo sus diálogos y se presenta un enunciado no literal y el niño tiene que darle la interpretación. Si es adecuada, pues es correcta y tiene una puntuación de 1, y si no es adecuada es 0. Y bueno, pero ya busqué información sobre esta prueba, no la encuentro en internet, ya escribí al autor, no sé, pero creo que puede ser. Gracias. ¿Alguna pregunta?
No les preguntan a ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los propósitos de los estudios. ¿Algún concepto, alguna cosa? ¿No? Bueno, ¿Corrección? yo me preguntaba si habían hecho algún tipo de análisis estadístico con estas regresiones o correlaciones que presentaste con modelos mixtos. Sería interesante ver los efectos aleatorios, a lo mejor tener un modelo mejor ajustado. Ajá, de hecho Sería muy interesante. este es un modelo mixto en realidad. No sé si lo ves aquí. Porque, bueno, aquí sí que ves, hay sujetos que sí que son longitudinales, otros no. Entonces sí que estamos controlando el efecto aleatorio. Sí, sí que el problema ahorita es cómo lo metemos al paquete estadístico. Y ahí hemos visto cómo sí que lo hace. Porque esto en realidad son regiones muy grandes. Pero ya hacerlo a otra dimensión, así que es lo que estamos viendo ahorita. Pero sí es una cosa que queremos controlar, que por lo general los sobre de resonancia. Pero sí está bien. O sea, es para aprovechar que sea una muestra longitudinal. Y algo que decías, ¿sabes? Que te gustaría apoyo en algo de los computólogos aquí. Sí, ¿no está Edgar ahorita? Lo que hacemos más o menos es esto es un mapa de en realidad son 54 regiones cerebrales, porque ya con los 54 en cada hemisferio. El problema es cuando las empiezas a tener cuadraditos, el tiempo de cómputo se vuelve, o sea, llega un momento que si lo haces, si buscamos la resolución mínima de 4 o 3 milímetros, se nos va hasta, bueno, nunca acaba. Entonces como que sí, o sea, nosotros no somos expertos, yo no soy experto en cómputo, no somos tan expertos en cómputo, así que sería bueno como hablar de quizás de modelos para paralelizar este tipo de cómputo o quizás hacerlo más eficiente, porque probablemente también matemáticamente se pueda mejorar. O sea, si aquí hay ingenieros de computación. Levante la mano. Sí, pues luego. No nos especializamos, creo que nadie se especializa en cómputo paralelo, pero hay librerías que puedes usar que, bueno, hay que aprender a usarlas, te facilita un poco la vida, ¿no? O sea, puedes usar si tienes una buena computadora con una buena tarjeta de gráficos, puedes usar la tarjeta de gráficos para hacer el procesamiento ahí y lo partes como 64 procesos con CUDA. Hay una librería en Python que facilita mucho uso de CUDA, pero pues tienes que leer el manual y facilita, ¿no? Pero la otra, yo creo que lo mejor sería utilizar una herramienta para reducir la complejidad de la algoritmo. No sé qué hay de algoritmo. Pues, bueno, si quieres lo platico más en detalle, pero sí, bueno, sí hicimos varias cosas. Al principio nos agarran la matriz, la agarras tal cual, sí que lo intentamos hacer más eficiente y hacerlo como en parts, o sea, de las que son cero, quitártelas y trabajar solo con las conexiones. Ahí sí que reduces mucho el tiempo de cómputo, pero pues todavía falta sí, mejorar un poquito más. ¿Pero ya sabes cuánto tarda por sujeto? Bueno, el calcular conectividad, eficiencia global, más o menos lo hace rápido, porque estás trabajando solo en dos dimensiones, pero cuando le metes eficiencia local, ya se va, o sea, si le metes todo el cerebro, bueno, yo nunca le he visto acabar. Pero si le metes a un hemisferio, antes tardaba 2000 horas, ahora haciendo los parts tarda 24. Pero pues cerebro entero todavía no tenemos manera de solucionar, porque es que se va exponencialmente el tiempo. Bueno, los mismos problemas que tenemos nosotros, porque igual procesamos matrices muy grandes, entonces sí tenemos problemas muy similares. La que expuso Víctor hace rato, que es una matriz de matrices, pues es exponencial. Ajá, ese es el problema.